Listo. Está en curso entonces la grabación. Entonces estábamos diciendo que todos esos elementos con los cuales juzgamos la salud, a partir de lo negativo, el par antitético, el par contrario, que es la enfermedad, es lo que nos permite eso. ¿Por qué? Porque el imaginario, el propósito imaginario, ¿sí?, de bienestar absoluto no es la situación propia de nuestras comunidades, de nuestros grupos, ¿sí? Entonces, al no ser eso, cuando pensamos en salud, estamos pensando en no estar enfermos. Estamos pensando en esto, pero no estamos refiriéndonos a ese nivel de realización individual, ¿sí?, en sí, consigo mismo, a través de las oportunidades necesarias para el desarrollo armónico de toda su capacidad genética, ¿sí?, y el desarrollo armónico de sus relaciones inmediatas con la mamá, con los hermanos, con los hijos, con la pareja, y de sus relaciones inmediatas con el entorno social, con los compañeros de clase, con la labor, con el trabajo, ¿sí? Y además de eso, con las seguridades, con las tranquilidades que dan las seguridades de alimento, de trabajo, de seguridad física, de un entorno saludable, una relación y una valoración del otro y de la vida de manera adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos de esos elementos, estamos mirando esos diferentes componentes. Por eso decíamos, hay un contexto médico, hay un contexto del paciente, hay un contexto del entorno, hay un contexto económico, hay un contexto ideal, ¿sí? No tenemos una única solución para ello, ¿sí? Pero somos capaces y debemos ser capaces de entender la salud como una condición positiva y no como la falta de una condición negativa. Es decir, cuando hablamos de salud decimos que no está enfermo. Puede ser, pero quisiéramos expresarlo como en otros términos que nos permitan la construcción efectiva de ese concepto, ¿sí? Eso es lo que se adelanta entonces en los dos textos que ponemos, ¿sí? En el texto de la construcción del concepto de salud, y eso. La presentación en clase lo que hace es dar unos elementos y unas gestiones siguientes para eso, ¿sí?, para hacer eso. ¿Alguien tuvo la oportunidad de mirar el video? Yo lo vi, profe. Yo es quien. Sara. Sara Gudel. Cuéntanos. Rubén Darío también lo vio. Cuéntenos, ¿qué les llamó la atención del video y por qué creen que compartí ese video para la observación de ustedes? Profe, habla con Mariana, yo también me vi el video. Listo. Entonces ahí les pregunto, ¿qué les llamó la atención del video y por qué creen que les pedí que lo observaran, que lo miraran? Profe, pues porque, como usted estaba diciendo, el término de salud y enfermedad es muy diferente para todos. Como por ejemplo, habían diferentes modelos. Entonces, por ejemplo, está el modelo sanitario que decían que, o sea, proponía que, por ejemplo, las enfermedades ocurrían dependiendo del agua, la tierra y el aire, dependiendo del tipo de sanidad que tenía cada cosa. Entonces uno se enfermaba. O también, no me recuerdo cómo es que se llama ese modelo, que era como de las creencias religiosas, los chamanes y todo eso, que todo Mágico pasa por una religioso, justicia divina. ¿Ah? el modelo mágico religioso. Ese. Que sí, que todo ocurre por una justicia divina o algo así. Pero sí, prácticamente todos tienen como algo diferente, o sea, todos tienen como diferentes creencias. Yo les pido el favor. Todos tenían, Sí, dale, Sara. todos tenían ventajas y desventajas, como que tenían razón en cierta parte, pero venían ya las desventajas, que era lo que se oponía un poquito.
todos como que concuerdan un poco para construir el concepto. ¿sí? Entonces, en ese video pueden ustedes afianzar y terminar la comprensión de estos conceptos de que estamos hablando, ¿sí? Que no es solamente la versión mía a partir de lo que yo he leído, sino que es la versión que ustedes interactúan y que hay otros escenarios en donde también lo actúan y podemos entonces tener organizado y sistematizado los conceptos de salud. Porque la semiología le apuesta precisamente a eso, ¿sí? A encontrar los signos y los síntomas de aquellas perturbaciones frente a un deber ser, frente a un imaginario, ¿sí? Los signos y los síntomas frente a ese imaginario, ¿sí? El video que estaba puesto para la clase de hoy, ¿quién lo vio? Ah, de la mano que toca controla y diagnostica. Sí, señora. Apenas vi la pestaña. Bueno, yo les pido el favor entonces de que en la tarde, en la noche, lo miren para que podamos afianzar como los conceptos de esto. Frente al video anterior, nos dice Rubén Darío que le pareció importante de cómo esos conceptos mágicos del castigo divino y lo maligno, ¿sí?, tienen importancia en el escenario social. ¿Nos quieres hablar de eso, Rubén Darío? Sí, profe, porque, o sea, me parece importante ya que, pues, lo religioso más que todo lo religioso, se va como a ciertas características entre algo bueno y algo malo, lo divino y lo maligno. Maligno viene siendo el demonio o el enemigo, y lo divino viene siendo un ser principal que es Dios. Entonces, siempre los seres humanos nos enfocamos nos enfocamos en algo divino o algo maligno en el que se pueda confiar. Entonces, de eso también depende mucho lo que es las enfermedades o lo que es la salud. Porque si pues uno tiene buena salud y todo eso, pues uno cree que uno de esos seres, dependiendo la religión que sea, eh, ese ser que uno cree o esas creencias que uno tiene son verdaderamente positivas o negativas, pero eh, en realidad se cree que nosotros tenemos un alma, o sea, en el cuerpo tenemos un alma y que esa alma es algo como algo que no se puede observar en sí, entonces en eso depende también, profe. Estás diciendo que hay unos elementos externos asociados a esas divinidades, ¿sí?, que tienen una representación en el interior del ser humano, que no sabemos cuál es, en dónde está, pero que la has denominado alma, y que esas armonías pueden llevar o no a situaciones individuales de salud. Sí, profe. Bueno, ¿y ese modelo cómo nos explicaría entonces los conceptos de la salud pública? Asumamos, a fin de poderlo discutir acá, que uno puede enfermarse de manera individual, producto de esos desequilibrios, de esas desarmonías, de esas fuerzas, e individualmente afectan aquellas funciones o aquellos órganos en los que uno tuviese y que están en relación con esas fuerzas externas. Eso nos explicaría
lo que pasa con un individuo, con dos o con dos. Pero en salud pública, ¿cómo se explica eso? Ese modelo, ¿cómo aplicaría para la salud pública? Porque recuerden que el precepto del modelo mágico religioso está en que el individuo resulta afectado producto de una confrontación con unas fuerzas superiores, unas fuerzas externas que emplean el mal para enfermar. Y frente a ese mal hay dos elementos, o la prevención, que es una conducta moralmente buena, ¿sí? O el combate, ¿sí? El enfrentamiento, la confrontación de fuerzas igualmente equivalentes a esas fuerzas que han enfermado y que tienen que oponerse para restituir la salud, para restituir el equilibrio, para volver a la normalidad, ¿sí? No, profe, también se dice que, por ejemplo, los seres humanos creemos que, por ejemplo, a veces los que no creen en Dios, no sé, y perdonan, pero hay unos, a veces, he escuchado a veces que los que dicen que, por ejemplo, los de la pandemia, que yo he escuchado a varias personas que dicen, no, es que la pandemia, entonces si existe ese ser divino, si existe ese ser maravilloso, ese ser increíble, por qué él permitió que sucediera esa enfermedad o por qué. Entonces, también se comparte mucho en eso, de que las personas se dejan también conllevar por eso. Entonces, también hay como problemas mentales o algo así o pensamientos propios que permiten que la persona eh, de una u otra forma capte esas ideas y se enferme por eso, esos pensamientos, esas realidades que está viviendo. Claro, pero tenemos que dejar claro dos elementos importantes, ¿sí? Uno es que hoy, independientemente de los orígenes últimos, hoy la ciencia nos ha podido mostrar, encontrar, enseñar y explicar las causas objetivas, medibles, mensurables, evidentes, ¿sí? Que pueden conducir al desequilibrio, que pueden conducir a las manifestaciones anormales y que pueden conducir a los daños, a los deterioros y a la muerte en los seres humanos, ¿sí? Igual pues para todos los seres. Señora. Es que, como lo que dice Rubén, ahí ya vendría siendo desde la parte médico-religiosa, en cuanto a la parte de enfermedad, ya vendría siendo la parte espiritual de cada persona, por decirlo así, como hay gente que cree que le hicieron brujería y todo eso, ahí vendría siendo la parte espiritual, por decirlo así, que la fuerza externa, una fuerza externa que le hizo mal, un ser superior tanto bueno o maligno, como las personas que dicen que le hicieron mal de ojo, que le están haciendo vudú. Claro. Entonces, ahí hay una serie de elementos y de creencias que están asociados a eso y que son, vuelvo y repito, culturales. Que son culturales, ¿sí? Cuando digo culturales es porque tenemos absoluta claridad de que ese tipo de manifestaciones en los seres humanos asociadas a la diligencia, a la gestión, a la actuación de unas fuerzas externas no son universales y no operan de la misma manera para todos los seres humanos, ¿sí? Algunas personas absolutamente católicas que han depositado su fe, su fuerza, su vida y su salud en las creencias católicas, ¿sí? Son
inmunes a las enfermedades que están asociadas a los espíritus que se dan en las culturas indígenas de la selva o a las culturas africanas, ¿sí?, que se manifiestan en el Caribe, afrocaribeñas, ¿sí? A esos grupos pareciera no afectarles el distanciamiento con la idea católica de Dios y de las fuerzas superiores, porque tienen otros grupos, tienen otras creencias y están por fuera de esas creencias, ¿sí? Entonces, estos modelos mágicos religiosos tienen un peso muy importante cuando asumimos la gestión de salud, por dos razones: por la manera como nosotros la asumimos y por tanto las decisiones que tomamos frente a esa manera como la asumimos, y por la manera como la asumen las personas con quienes interactuamos, los que van a ser nuestros pacientes, para poder gestionar con ellos las acciones necesarias del restablecimiento de la salud o de la prevención de la enfermedad, ¿sí? Entonces, no se les olvide en semiología que ese concepto cultural es muy importante, ¿sí? Entonces, nosotros como agentes de salud nos podemos encontrar ocasionalmente, no, frecuentemente, con diversas manifestaciones explicativas de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, que no siempre corresponden a un soporte académico, a un soporte científico, a un soporte objetivo, y que frente a esa distancia tenemos que ser muy cautos para no ofender, para no agredir a nuestros pacientes, pero tenemos que ser muy precisos para proveer las ayudas más efectivas de las cuales se puede beneficiar, ¿sí? Entonces, creer que una enfermedad infecciosa es causada por un agente mágico y la oposición mágica a ese agente maligno curará al paciente, esa es una opción. Pero cuando yo objetivamente veo que hay una infección y que aquí tengo la penicilina, tengo el antibiótico necesario y que puedo aplicar el antibiótico para que la enfermedad se reduzca y se elimine, pues yo tengo la obligación de conversar y de interactuar en eso. Digo yo, médico, ¿sí? Pero ahí vamos cuando necesitamos hacer toda la gestión educativa y toda la gestión de acompañamiento y de cuidado para los pacientes que se sienten absolutamente afectados por elementos externos cuando sus asuntos vitales están marcados por el deterioro causado por el estilo de vida y asociado al envejecimiento, ¿sí? Ahí hay otras condiciones que hacer. Entonces, yo les pido por favor que tengan una comprensión global, no solamente de una de las explicaciones, de los modelos explicativos del desequilibrio salud-enfermedad, sino de todos, para que podamos poner en contexto cada una de las situaciones a las cuales nos enfrentamos, con las cuales construimos sociedad, con las cuales construimos bienestar con los adultos que están puestos bajo nuestro cuidado. ¿Vale? Bueno. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguien vio el video que estaba para hoy? No, profe. Bueno, ese video debe ser un video muy interesante, digo yo, espero que sí, por eso lo puse, ¿sí? Entonces espero que lo puedan ver.
Vamos a compartir la pantalla para que hagamos la presentación de la clase. Venga, un momentico. Nosotros ya resolvimos el asunto de las notas, de los porcentajes y las calificaciones. Sí, eso ya, pero nos faltan las fechas de presentación. Faltan las fechas y las firmas. Correcto. Hay que pedirle el favor a la compañera de que nos envíe con su firma, ¿no? Sí, señor, Son, sino que yo estuve preguntando por el grupo para que todos nos pusiéramos de acuerdo para las fechas, pero pues nadie me dijo nada. Entonces, bueno, no le voy a mandar unas fechas. entonces si nadie dice nada, pues alguien puede decir, y ese alguien que tiene la autoridad otorgada por el contrato con la universidad, soy yo. Pongámonos de acuerdo, hagamos una propuesta, revisamos, lo discutimos internamente y cerramos fechas, por favor. Bueno, profe, entonces yo le mando mi firma digital y pues en ese mismo Word le podría mandar las fechas. Perfecto, me mandas las fechas tentativas y yo ajustamos y hacemos de tal manera que sea oficial para ustedes. Sí, Listo, profe, entonces de aquí a la tarde gracias. noche se las mando. El video dura 20 minutos. Por favor, mírenlo. Mírenlo. Sí, sáquenle los 20 minuticos y mírenlo. Vamos a ver entonces nuestra presentación de clase de hoy. Ay, ¿qué se hizo? Creo que ya la están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Para hablar de semiología tenemos que hablar. La semiología busca los signos y los síntomas y las señales de la enfermedad, de la anormalidad, de la desviación de lo habitual. Pero para ello tiene que conocer primero lo habitual. Hay que les explicar. Sí. ¿Qué es lo habitual? ¿Qué es lo normal? Entonces tenemos tres conceptos de lo normal. Perdón. Permítanme un momentico. Discúlpenme, pero es que a veces uno se engalilla. Estábamos diciendo entonces, ¿sí ven la pantalla allí completa? Señor. Sí, señor. Listo. Estábamos diciendo entonces que para reconocer lo anormal, primero tenemos que determinar lo normal. Y estaba contando que la normalidad tiene tres acepciones. La primera es que la normal es aquello que es tal como debería ser. Nosotros nos imaginamos y creemos que debe ser así. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de normal para la belleza estética? Para la belleza femenina o para la belleza masculina, ¿no? ¿Sí? Entonces lo normal es que la gente quisiera parecerse a ese modelo de belleza que se ha creído, que se ha conformado. ¿Sí? Pero por el otro lado también normalidad es aquello que se encuentra en la mayoría de los casos. Las reinas de belleza están con unos modelos estéticos, con unos modelos de formas, con unos modelos de estatura y peso y color del pelo y no sé cómo, ¿sí? Concentradas en esos encuentros. Y esos son los modelos que algunas personas quisieran que deberían ser. ¿Sí? Entonces,
llegar a parecerse a ese modelo parece ser que sería lo normal. Pero también por el otro lado tenemos, no señor, lo normal no es lo que ocurre allá en esos eventos exclusivos y excluyentes, sino lo que ocurre aquí en nuestra sociedad. En la mayoría de los casos lo que está ocurriendo es esto. ¿Sí? Y viene el otro concepto, que la normalidad puede ser lo que una sociedad estima como bueno y deseable. ¿Sí? Entonces les pongo casos diversos. ¿Es normal que uno ande agarrando puños por ahí a la gente? No. De ninguna manera. ¿Sí? Pero si yo me pongo unos guantes, me pongo una pantaloneta, me pongo una camiseta, me subo a un ring y noqueo a todos y represento al departamento del Quindío y después al departamento de Colombia y lo hago en un escenario destinado al boxeo, siguiendo las reglas, siguiendo las normas, pero que en esencia es lo mismo, agarrar a puños a los otros. ¿Eso es normal? Sí, profe, entonces esa ya dependería de la situación. De la sociedad, no de la situación, Ok. de la sociedad. Hay un, hay un componente social muy complejo y que se ha hecho normal. Y ya cuando digo se ha hecho normal, ustedes me entenderán que estoy juzgándolo y que estoy en contra de ese hecho normal, que es la corrupción en los cargos públicos. ¿Sí? Lo normal es que exista la corrupción en los cargos públicos. ¿Por qué? Porque es lo que se encuentra en la mayoría de los casos. El departamento del Quindío, los dirigentes y los alcaldes y gobernadores que han pasado en los últimos 25 años han terminado culpables, judicialmente culpables, es decir, condenados por delitos, son delincuentes, ¿sí? Frente a acciones que han debido tomar en su administración sin haber incurrido en ello, ¿sí? Es decir, cometieron el delito administrando la cosa pública los últimos 25 años, ¿sí? Entonces, ¿eso es normal? No. ¿Por qué? Porque la sociedad desea que sus representantes no sean delincuentes, ni actúen con delincuencia, ¿sí? Entonces, pero es lo que ocurre en todas las últimas 6 elecciones que han pasado en el departamento del Quindío, ¿sí? Entonces, ese concepto de normalidad está referido, por un lado, a lo que debería ser tal como es, o a lo que ocurre en la mayoría de los casos, y a lo que es bueno y conveniente, lo que es bueno y deseable. ¿Por qué decimos esto? Porque ustedes tienen que, a partir de ahora y en adelante, poder diferenciar si el envejecimiento y la condición clínica, social, nutricional, personal, mental, familiar, afectiva de ese adulto que van a atender es normal o no es normal. Es normal que los adultos lloren cuando hablan. Es normal que los adultos hablen pasito y haya que interpretarles. Es normal que los adultos se enfermen más frecuentemente. Es normal que haya abandono en los adultos que nunca tuvieron hijos, etcétera, etcétera. Entonces ese concepto de normalidad es el que entra a determinar por qué no se puede hacer el ejercicio de la normalidad frente al juicio individual, frente al valor individual. ¿Sí? Porque el valor individual entonces nos lleva a que lo que ocurre con las personas, lo que causa sufrimiento a las personas que nos caen bien,
es anormal, pero eso mismo que causa sufrimiento a las personas que no nos caen bien y que ojalá tuvieran un castigo en la tierra para que sepan lo que no se debe hacer, entonces es normal. Miren cómo esas cosas del juicio individual no permite, no debe ser el enfoque. Entonces la normalidad hace referencia a ello. ¿Vale? La normalidad, entonces, para los términos médicos, biomédicos de esto, ¿sí? Hace referencia al estado habitual de los órganos, su funcionamiento y su estado ideal. Como contrapuesto al estado habitual y al estado óptimo ideal, pues entonces tenemos lo no normal. Que lo no normal es lo anormal, lo sin norma. ¿Sí? Entonces tenemos ese concepto ahí, ese elemento ahí, esa definición, para que podamos entender lo normal de lo no normal. También se habla por el otro elemento de la referencia de la norma, ¿sí? La norma que pretende proscribir. Proscribir es igual a prohibir, ¿sí? Todo aquello, entonces la norma excluye, prohíbe, saca de aceptación todo lo que no se ajuste a lo que se ha definido como una exigencia. ¿Sí? Entonces la exigencia es que los niños en el colegio usen uniforme y las niñas también usen uniforme. Y el uniforme de las niñas no puede estar más arriba de 12 centímetros medidos a partir del piso. Y tiene que ser falda de cuadritos rojos y verdes. ¿Sí? Y la niña que usa una falda más alta de los 12 centímetros, entonces no está, ese no es el uniforme normal. Y si el niño no tiene el jean y la camiseta gris, no es el uniforme normal. ¿Sí? Pero empieza a jugar en otros conceptos, ¿sí? Porque la exigencia está escrita en esos documentos normativos, en el decreto, en el manual de convivencia, en el código de tránsito, en el código de salud, en todas y cada uno de esos elementos está escrito, está definido y dice cuál es el límite y hasta dónde va. Y lo que no alcance hasta ahí, lo que no alcance a llegar ahí, es anormal. Y lo que esté más allá de eso, también es anormal, ¿sí? Entonces la norma que dice, ¿cuánto es la velocidad para transitar en las ciudades? ...60 kilómetros en las grandes avenidas de alta velocidad. Y en las calles intermedias, 30 kilómetros. Y en las calles barriales y de alta afluencia peatonal, son 10 kilómetros. ¿Y qué pasa si yo me salgo de esa norma? Profe, perdón que le interrumpa, profe, es que por acá en Quimbaya ya está empezando a tronar y si de pronto se me llega a ir la luz o el internet, me llego a desconectar, entonces me disculpa, profe. Sí, señor, tranquilo, yo le pongo, se llama un 1 por trueno. Ahí la aviso, profe, para que no. Sí, señor, muchas gracias. Estamos atentos y ojalá no se vaya a ir la luz. Entonces, Listo, profe. me estaban diciendo que si se pasa de esa norma, de esos 60 o de esos 30 o de esos 10, ¿qué ocurre? Por ahí vi que habían escrito multa. Está incumpliendo. Está incumpliendo. ¿Qué más pasa?
hay un castigo. ¿Qué más pasa? Hay una anormalidad. ¿Y qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias de ir a 60 o de ir a más de 30 o a más de 10? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues un accidente, profe. Accidentes es Las consecuencias son un accidente. ¿Estamos conectados? Bueno, entonces, miren los dos efectos. Miren los dos efectos como lo que está diciendo Caterina. Si yo voy a más de 60, podría exponerme a un riesgo. ¿Podría ocurrir un accidente? Puede que no, pero también puede que sí. Y entonces la norma, lo que nos está diciendo es, tenga un comportamiento, tenga un modelo, tenga un límite, ¿sí? Para evitar que ocurran cosas no deseadas. ¿Cómo qué? Como exponer a las personas a un riesgo por exceso de velocidad. Pero es que ir a 60 no es exceso. Claro que es exceso porque está en la ciudad, porque hay peatones, porque las carreteras, las calles en las ciudades y las avenidas no están hechas para correr, todos esos elementos, ¿cierto? Entonces hay un exceso. Y si yo voy a menos de, si yo voy a 10 kilómetros en una carretera que dice máxima, velocidad máxima a 60, ¿qué pasa? Profe, pues lo mismo puede que él de atrás pítele y pítele para que ande más rápido, o puede que no pase nada. Exactamente. Entonces ahí ustedes ya captaron un primer elemento. Primero que la norma pone unos límites, ¿sí? Porque los límites o son lo deseado, lo considerado bueno por la sociedad, o porque es lo que ocurre con mayor frecuencia, o porque es lo que quisiéramos llegar a ser. Esa es la norma. Y por fuera de la norma, pues nos exponemos a condiciones de riesgo. Riesgo, ¿sí? Entendido como qué, como la mayor posibilidad de sufrir un efecto adverso, un efecto negativo frente a un estar cualquiera. Entonces quiero saber si el concepto de normalidad por ahorita va claro ahí. ¿Sí? profe, va muy claro. Asociado a la normalidad está el concepto de discapacidad. ¿Sí? Y la discapacidad, luego lo veremos en la carrera mucho más profundamente conmigo, con otros docentes, ¿sí? Pero por ahorita lo vamos a poner así. Es que a algunas personas les falta algunas capacidades que suponemos están presentes en la mayoría. ¿Sí? Cuando hablo de capacidades, estoy hablando de características. Pero algunos conceptos de discapacidad hablan de que son situaciones en las que a las personas les faltan ciertas capacidades que mueven ordinariamente al ser humano a brindar su solidaridad, su ayuda para suplir la carencia de ese que está afectado. ¿Sí? Y la ayuda no es la monedita de 10 pesos, o de 100 pesos, o de 1000 pesos. La ayuda es toda una gestión para disminuir las dificultades que tiene que afrontar esa persona a quien le faltan esas otras capacidades que nosotros, mayoría, tenemos. Ejemplos de discapacidad cuando lo
planteamos así: falta de ciertas capacidades que suponemos están presentes en la mayoría. ¿Quién nos pone ese ejemplo? Profe, una persona que esté en silla de ruedas o que le Una persona que esté en silla de ruedas tiene una discapacidad. Ajá. ¿Qué más? o una persona Una persona ocupada, que no tenga sus extremidades, una persona que haya sido una persona amputada, que, no sé, un niño con síndrome de Down un niño con síndrome de Down. Ujú. es considerado discapacitado. Una persona con algún retraso mental está en su dualidad Bueno, aquí estoy entrando en el concepto de discapacidad en términos 100%. gruesos, ¿no? En términos gruesos para aproximarnos a afianzar el término de normalidad. Pero en realidad, el término de discapacidad no debe ser usado en estas gestiones de salud, ¿no? Entonces hay capacidades especiales, hay condiciones diversas, hay condiciones diferentes, hay limitaciones, ¿sí? Cada uno tiene como algunas denominaciones. Pero obviamente un niño con un síndrome de Down no hace parte de la normalidad intelectual y física de los niños. No hace parte de esa normalidad, ¿sí? Hace parte de una minoría que tiene unas características diferentes a las que tiene la mayoría. ¿Mm? Nosotros no quisiéramos ser como las personas con esas limitaciones. Entonces no queremos ser y no queremos que esas personas sufran por ello. Podemos facilitar una serie de acciones, ¿sí? Los principios solidarios del ser humano para mejorar esas condiciones, para suplir la carencia, ¿sí? Eso hablando de la normalidad. Entonces, volvemos al cuento de que lo normal es tener, es presentar, es poseer, es lograr capacidades relacionadas con lo culturalmente determinado, lo normal. Que sea un individuo productivo, que sea un individuo competente, que sea un individuo que tenga autonomía para su propio cuidado, un individuo que logre la interacción tecnológica y otras características que vamos a ir pensando y que podemos ir construyendo, ¿sí? Cuando hablamos de esto, de esta normalidad, pensamos en los adultos frágiles que ni son productivos, ni son competentes, ni son autónomos para su propio cuidado, ni logran interacción tecnológica. Entonces, ¿ahí qué pasa con ellos? Referente a la normalidad. Teóricamente, estas personas pasarían a ser personas anormales. Y entonces, ¿qué es lo normal para los adultos mayores? Esperamos que esa la definición, independencia. esperamos que esa definición aplique al adulto mayor. Entonces, mire que los que yo no les estoy contando, les estoy pidiendo que pensemos en esos escenarios para que desarrollemos esas capacidades críticas, ¿m? Competencias.
Miren cómo atrás dijimos que la normalidad es aquello que es tal como debería ser, que es lo bueno y deseable, ¿sí? Que miramos que existe lo habitual de los órganos y su condición ideal, ¿sí? Que la norma nos dice cuáles son los límites y cuáles no, ¿sí? Que hay algunas personas que tienen discapacidades, es decir, que nos impulsan a esto, y que lo normal es tener, poseer o llegar a ser productivo, competente, autónomo para su cuidado, lograr interacción tecnológica. Y los adultos mayores que están en condiciones difíciles, que no son productivos, porque no tienen vínculo laboral, no tienen capacidad de laboral, no son competentes porque tienen limitación en la comprensión, no son cuidados para sí mismos y mucho menos son capaces de interactuar en los mundos actuales de la tecnología y la comunicación y las tecnologías de la información y esto. Entonces esos adultos serán anormales. O como los miramos. ¿Sí? Eso le iba a preguntar yo, que si lograr interacción tecnológica tiene que ver con la normalidad de un adulto mayor, porque la mayoría que yo conozco no la tiene. Ajá. Son Entonces, pues contados, ya les toca por su profesión y así. ¿deseamos volverlos competentes para la interacción tecnológica o esperamos y que eso sea así? O miramos los diferentes estadios de desarrollo del adulto mayor, de los conceptos de vejez, para poder llegar a que ustedes dentro de 40 años, dentro de 50 años, que son competentes tecnológicamente, logren esa interacción y mientras tanto vamos llevándolo, ¿sí? Cuando hacemos la evaluación, preguntarle que qué es Alt, Control, Alt, Enter, ¿sí? O que qué pasa con F4 si le damos F4 en una presentación, pues tal vez no, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la interacción tecnológica que necesita el adulto mayor y con la cual se ha formado? Eso hace parte de la historia personal y eso hace parte de la historia y de la evaluación que vamos a hacer en semiología, ¿sí? Entonces, desde la normalidad, tenemos que lo anómalo se aleja de la mayoría de los seres con que se compara. Es anormal, ¿sí? Lo anómalo surge de lo empírico, desde lo descriptivo, desde lo que ocurre estadísticamente. No se parece, no es, no está, no mide, no pesa, no hace, no tiene, ¿sí? Con lo que tiene la mayoría. Pero estar en eso no es estar en lo patológico, ¿sí? Pero lo patológico sí es anormal también, ¿sí? Entonces, estar sano sería lo óptimo, pero la salud perfecta no existe. La salud perfecta es anormal, ¿sí? Entonces ¿cómo se llaman estos? Los sacerdotes del budismo, de las religiones orientales, están por encima del bien y del mal. Ni hambre, ni frío, ni calor, ni pereza, ni deseo, ni rabia, ni envidia. Pareciera que ni memoria, ¿sí? Están perfectos. Viven 470 años. Están perfectos. Eso es excepcional, eso no es normal, ¿sí? Pero viene el otro concepto que es la diversidad. No ser igual a la mayoría no significa estar enfermo. Significa estar en el proceso de diversidad, estar en la otra escena de la diversidad, ¿sí? ¿Vale? Entonces, anormalidad no es un concepto peyorativo, negativo, es un concepto descriptivo, es anómalo, no hace parte de la mayoría, no hace parte de lo deseado, no hace parte de lo que consideramos bueno y ajustado a los deseos sociales,
Pero en ese escenario la normalidad no es estar enfermo, no es tener patología, es entrar en un proceso de diversidad. ¿Sí? En ese sentido, la enfermedad que hace parte del ser humano, porque el ser humano tiene limitaciones para el desarrollo armónico y pleno de todas sus facultades y posibilidades biológicas, sociales, intelectuales, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y alguna de esas cosas que interrumpe ese curso de ese desarrollo armónico, pues se puede configurar como enfermedad. ¿Sí? La enfermedad sucede en el tiempo. La enfermedad no aparece, no surge como un relámpago. ¿Sí? La enfermedad se instaura en el tiempo. O bien porque se presentan los elementos precedentes, ¿sí? O bien porque ella misma se instaura de manera insidiosa. La hipertensión arterial. A los 42 años le diagnostican hipertensión arterial, ¿sí? Porque tuvo 40 años de comida chatarra, de sedentarismo, de grasas, de falta de control, de cigarrillo, de alcohol, de todas esas otras cosas. Y el resultado de la conjugación de todos los elementos es la hipertensión. ¿Mm? El individuo no está enfermo en relación con lo que miden los otros, con lo que pesan los otros, con lo que les ocurre a los otros, sino también a sí mismo, ¿no? Es decir, la presión mía está alta o la presión mía está baja, tengo la frecuencia cardíaca loca, tengo cáncer, no tengo cáncer, pero eso está en relación con eso. ¿Y cómo sabemos que la presión alta que la presión mía es alta? Pues porque cuando medimos a todos los hombres de 17 años, como yo, le tomamos la presión arterial, vemos que tienen unas cifras y usted está por encima de esas cifras. Perfecto. ¿Sí? ¿Y cómo estaba antes? Yo. ¿Sí? Entonces, hay un asunto relativo frente a la normalidad de todos los señores de 17 años que tenemos cifras tensionales normales y aquellos que tenemos cifras anormales. Pero esos que tenemos cifras normales somos nosotros que hemos construido construido no, que hemos padecido una serie de elementos que se desvinculan, que se alejan de lo normal y que llevan a presentar una sintomatología y un cuadro y una escena florida que permite configurar un diagnóstico clínico. La anormalidad es congénita en términos generales, ¿sí? Pero por sí misma no es enfermedad. Por sí misma no es enfermedad. Está en relación con lo que tiene la sociedad para ofrecerle a ese individuo con esa anormalidad y está en relación con lo que ese individuo, con el resto de la reserva que tiene, es capaz de adaptarse a lo que la sociedad ofrece. ¿Okay? Entonces, para eso tenemos que ponerlo claro. Los hechos no son normales o son patológicos. ¿Sí? La patología se refiere a que existe una instancia diferente a lo que hemos considerado normal. Es decir, ¿yo soy hipertenso? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque hay una pauta para decir qué es la normalidad de la hipertensión. Entonces, si tiene 130, 90, tiene tipo 1, si tiene 140, 100, estoy hablando bobadas, tiene tipo 2 y si tiene mayor de 140 o si tiene mayor de 110, tiene una hipertensión severa. Estoy hablando bobadas. Miren cómo incluso la patología tiene una normalización, es decir, unos documentos normativos que dicen no se pase de aquí porque si no lo calificamos regular y de aquí lo calificamos severo y de aquí lo calificamos muy severo. ¿Sí? Entonces la normalidad tiene que ver con eso. ¿Sí?
los rasgos humanos no son normales porque se repitan, sino que se repiten precisamente porque son lo que debe ser el sujeto. Bueno, ¿preguntas hasta ahí? ¿Quién me quiere hacer un resumen de lo que hemos dicho? De la normalidad y la anormalidad y los adultos mayores que no son competentes, que no son productivos, que no tienen interacción y que no se cuidan a sí mismos. Profe, pues, pero definiendo, por lo que empezamos, definiendo la normalidad, se partió en tres partes, que es aquello tal y como debería ser, pero a eso le una oposición que también se encuentra en en la mayoría de los casos, eso entendemos por normalidad, pero que también es todo lo que una sociedad entiende como bueno y deseable. También se podría ya hablando a nivel corporal, que es el estado habitual de los órganos, un estado ideal que nos encontremos. A eso le viene a la normalidad como una oposición que es la anormalidad. Nos habló de la discapacidad, que es como la falta de ciertas capacidades que tiene una persona normal y ellos carecen. Eh, pero también que en la anormalidad se encuentra la diversidad. Esto lo podemos definir como que no es igual, no es ser igual a la mayoría, no es estar enfermo. Y eso no es lo mismo a enfermedad. Luego usted también nos habló de un ejemplo con los adultos mayores, que si es productivo, competente, autónomo y tiene buena interacción con la tecnología, si lo tachamos como normal o anormal, pero una interacción tecnológica no la podríamos calificar como normal ahora por su curso histórico. Ya sería mal que supiéramos nuestra generación cuando llegue a un estado de vejez tener ese conocimiento. Ahora no lo es. Ahora en la generación pues de los adultos mayores no es normal que tengan un conocimiento ya que no estuvo a su nivel histórico y no fue normal en el aprendizaje de ellos en su tiempo. Y ya. Perfecto, Sara. No lo hubiera podido decir mejor. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Porque Dayudit nos está diciendo que la normalidad, tener, presentar, lograr, dentro de unas capacidades que están establecidas en la cultura y ser lo normal en esa cultura es lo que se puede lograr a través del ejercicio propio. ¿Te entendí bien, Aida Juliet? ¿Alguien tiene preguntas? Si no tenemos preguntas, entonces seguimos. No, Ser pero yo humano. creo que podemos. Dime, Sara. Yo creo que podemos seguir, profe. Sí, sí. El ser humano tiene una gran capacidad de variación. Nos enseñaron que hay 5 razas. Realmente esos conceptos de razas del ser humano hay que reevaluarlos, hay que discriminarlos. Era una discusión posterior. ¿Sí? Hay gente alta,
de 2 metros. Hay gente baja de 1,30. Que dentro de cada uno de sus espacios no se sale de la normalidad. Sí. Hay otros que sí. Y toda esa variación del ser humano nos obliga a pensar en la normalidad como un elemento muy amplio, como una categoría de pensamiento muy elevada, muy amplia, suficientemente elaborada, pero muy amplia, de tal manera que nos permita identificar aquello que se sale. El ser humano es tan variado, con tantas variaciones, intergrupo, entre grupos, intrafamiliares, ¿sí? Por fuera, interculturales, transculturales, que los aspectos sociológicos de la normalidad del ser humano se abordan de manera muy difícil, ¿no? El ser humano tiene tanta capacidad que incluso modifica el entorno en que está. Lo modifica y lo modifica de manera acelerada y de manera severa, ¿sí? Atentando contra su propia existencia. Pero la normalidad del ser humano no está solamente en el cuerpo. Con esa capacidad de variaciones, con esa capacidad de gestión que tiene, con esa capacidad de movilización que tiene el ser humano, ¿sí? La normalidad entonces abarca también los elementos de las relaciones sociales, de las relaciones económicas, de las relaciones políticas, ¿sí? Y no es normal que las familias, para disponer de agua, tengan que dedicar 6 horas de camino, 3 yendo y 3 viniendo, para tener 2 bidones de agua. 40 litros de agua que alcanzan. ¿Sí? Una persona normal, una persona en una ciudad, consume alrededor de 160 litros diarios. En todas las cosas que hace. Bañarse, comer, lavar la ropa, ir al baño, desplazarse, tomar agua, tomar alimentos, todo eso alrededor de 160. Algunos dicen que son 80 a 120 litros. Vámonos por lo más cerquita. ¿Sí? El sanitario que se usa convencional descarga 5 litros. 5 litros. Estoy hablando de los ahorradores. Y las personas vamos más de 5 veces al día al baño. Y soltamos el agua. Ahí nada más son 25 litros. Entonces, miren la dimensión. Pero hay familias en nuestro país que tienen que caminar 3 horas para ir a traer 2 bidones de agua, que son 20 litros, para atender las necesidades de esa familia. Eso no es normal. Aunque las personas hayan nacido en ese medio, se hayan criado en ese medio, sepan que ese es su destino, que esa es su tarea, que esa es la manera como tienen que resolver los asuntos de la vida. ¿Sí? Lidiando por agua. Estoy hablando del sur del Tolima, estoy hablando de la Alta Guajira, estoy hablando de zonas en el Caquetá, estoy hablando de zonas en los llanos orientales, estoy hablando de zonas en Santander, donde esas cosas ocurren. No es en el África ardiente, es aquí. ¿Sí? Entonces esa normalidad, ¿cómo la entendemos? ¿Sí? Y por tanto, el ser humano, todo, no está en el mismo establecimiento, no es homogéneo, es heterogéneo y puede estar normal, o puede estar en una situación anormal. Y vuelvo y repito, lo anormal no es peyorativo, es diferente. ¿Sí? En esa de la normalidad, por favor revisen el texto que se llama Análisis del concepto de envejecimiento, lo escribió una enfermera hace unos años, pero es muy interesante y creo que es muy didáctico. ¿Sí? El envejecimiento definitivamente está desde el proceso de la concepción hasta la muerte. Ahí tendremos algunas discusiones, esa discusión no la quiero poner con ustedes todavía.
Para la facultad, para el programa de gerontología, entonces asumimos que el envejecimiento es un envejecimiento que ocurre desde la concepción hasta la muerte en concordancia con lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el significado de envejecimiento está asociado a la cultura. En Europa, un hombre de 70 años es descrito como un hombre de 70 años. En Colombia, ¿cómo le dicen a un hombre de 70 años? Es un viejito. Viejo. Es un viejito. ¿Sí? Si el hombre de 70 años mide un 80 y es así grandotote, ¿cómo le dicen? Un viejo ahí, un cucho ahí. Si el hombre de 70 años mide unos 50 y pesa 46 kilos, es un viejito. ¿Sí? Y ese concepto de envejecimiento, entonces tiene otras versiones, otros mitos, otros estereotipos que nos dicen, venga, eso no es normal o si es normal. Y no siempre lo tenemos. ¿Sí? Alguien que nos lea esta definición mientras me echo el tinto. No había nadie leyendo. Profe. La Organización Mundial de la Salud fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de la vida. Esos cambios producen una limitación de la adaptabilidad del organismo en relación con el medio. Nos referimos a que estos cambios se producen en los diversos órganos de un mismo individuo o en distintos individuos no son iguales. Muchas gracias, Aida Janet. ¿Quién me interpreta la primera frase? Proceso fisiológico que comienza en la concepción y ocasiona cambios en las características de las especies durante todo el ciclo de la vida. ¿Quién me lo explica? Estamos hablando del envejecimiento, ¿no? La Organización Mundial de la Salud se creó en 1946 y solamente en el 98 pudieron llegar a esta conclusión. ¿Quién me explica eso? Profe, si dice que comienza la concepción es desde que nacemos. Desde que nacemos vamos a envejecer. Y esos cambios en las características ¿es hasta dónde? ¿Hasta el punto, hasta el primer punto? Sí, señora. Que estos cambios generan limitaciones. Ay, profe, me confundí. Bueno, entonces volvamos a aclararnos. El proceso de envejecimiento empieza en la concepción. ¿Cuándo ocurre la concepción? En aquella noche, o aquella tarde, o aquella mañana, pero en aquella. Es un momento mágico, ¿no? ¡Pling! Entonces algunos dicen, ahí fue donde empezó todo, que es la concepción. En el nacimiento ya han transcurrido alrededor de 9 meses desde la concepción. ¿Sí? Lo cual está indicando que el embrión, sus genes, sus cromosomas,
tienen modulación biológica desde el momento en que se conforma como ser para poder crecer, ¿sí? Y desde ese momento hay un proceso de envejecimiento, maduración y envejecimiento, que son procesos simultáneos que coexisten allí, que se dan, ¿sí? Todas las especies, cuando hablamos de todas las especies, estamos hablando de los seres vivos, todas las especies, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué habla de cambios en la limitación, ¿por qué habla de limitación a la adaptabilidad con el medio? ¿Quién me lo dice? Este es el concepto de envejecimiento. El individuo necesita adaptarse al medio, pero el envejecimiento lo que hace es retrasar las funciones, enlentecer las funciones, limitar las funciones de todos aquellos procesos fisiológicos de adaptación y de gestión para la vida, ¿sí? Todos esos elementos se hacen, ¿sí? Se enlentecen, se hacen más lentos, se hacen sucesivos. Y por eso la adaptación del individuo, que requiere rápidas respuestas, a veces tiene limitaciones en el proceso de envejecimiento. Se nota más, entre más tiempo, más longevidad se ha logrado, ¿sí? Y cada uno de estos cambios es individual. Está determinado por condiciones y conexos que no podemos determinar, que no podemos controlar hoy, ¿sí? Y está determinado tanto para el individuo dentro de sus diferentes escenarios como para los individuos en conjunto, ¿sí? Eso es lo que hace que algunos individuos tengan envejecimientos diferentes a otros y que no todos sean estandarizados, aunque todos sean de la misma camada, ¿sí? Eso es lo que nos dice y el mensaje que nos da la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? El envejecimiento es el conjunto de cambios morfológicos, ¿sí?, que aumentan la vulnerabilidad. Y siempre se ha vinculado el concepto de envejecimiento a otros conceptos que hablábamos ahorita que tienen que ver con la anormalidad, ¿sí?, como son el deterioro, la minusvalía, la discapacidad y la vejez. Pues miren, como el concepto de envejecimiento siendo un concepto normalizado, porque además tiene unos límites y normativamente se dice que los adultos mayores de 65 años entran en el periodo de tercera edad, y toda la regulación y toda la reglamentación establece momentos de protección y situaciones obligatorias de protección para los establecimientos públicos, para no sé quién, para los diferentes programas, y establece una norma, 65 años y ahí en adelante, ¿sí? El sistema laboral dice que a los 62 años los hombres deben estar pensionados porque ya entran en un periodo de vejez con deterioro de sus capacidades productivas y que sale más caro pagarle para que trabaje que pagarle para que esté en la casa, los que tienen acceso a la pensión, etcétera, etcétera. Entonces miren cómo el envejecimiento trae consigo unos preconceptos de deterioro, de minusvalía, de disminución de las capacidades, de vejez y demás, ¿sí? A eso tenemos que llegar. El envejecimiento dice, en los diccionarios, dice, diccionario universal o un diccionario gringo, nos dice que es la acumulación de cambios en un organismo o en un objeto relacionados con el transcurso del tiempo. La Enciclopedia Británica nos lo hace más elaborado, nos dice que es un cambio gradual que conduce al riesgo de vulnerabilidad, pérdida de vigor, enfermedad y muerte.
Y ese envejecimiento ocurre en la célula, ocurre en el órgano, ocurre en el organismo. Y pues decir durante el periodo vital completo, pues es apenas obvio, ¿no? El envejecimiento, el diccionario de Oxford, sí, nos dice una cosa parecida. Es el conjunto de modificaciones morfológicas en la forma y fisiológicas en la función que ocurren como acción del tiempo, por el transcurrir del tiempo en los seres vivos. Y anotan el mismo concepto, con la disminución de la capacidad de adaptación y con la pérdida de la capacidad de respuesta a los agentes y a las noxias que agreden al individuo. Entonces, todos vamos hacia el mismo elemento. ¿Para dónde vamos? Para viejos. ¿Y qué significa ir para viejos? A tener menor capacidad en adaptación y menor capacidad de respuesta. Menor capacidad de adaptación, es decir, hacernos más vulnerables, y menor capacidad de respuesta, es decir, hacernos más susceptibles. ¿Sí? Allí esto lo pueden leer, entonces hablamos de que hay una pérdida de disminución, hay una pérdida de las respuestas inmunitarias, hay una pérdida de la fuerza muscular, desaparece un poco la capacidad de memoria, hay otros aspectos de la cognición y la pérdida del color, la elasticidad de la piel, otras funciones biológicas, etcétera, 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 que ustedes ya han visto en detalle. ¿Sí? Pero el envejecimiento debe definirse como todos los cambios que ocurren en el ser humano, todos. ¿Sí? Y ahí sí vale la pena preguntarse esa respuesta, ¿no? Doctor, ¿y por qué me duele la rodilla? Esos son los años. ¿Y por qué la otra no me duele si tiene los mismos años? ¿Sí? Entonces, se mira el envejecimiento como todos los cambios que ocurren en el ser humano en función del tiempo. Y cambios que llevan a un deterioro funcional. Y ese concepto de que llevan a la muerte hay que mirarlo porque normalmente nadie muere de viejo. ¿Sí? Casi siempre las personas que han cumplido su ciclo vital, el envejecimiento y demás, fallecen por enfermedades asociadas al envejecimiento, pero no de viejos. ¿Sí? Y asociadas al envejecimiento porque han disminuido su capacidad de respuesta, porque han disminuido su capacidad de adaptación, porque han disminuido sus otras capacidades en torno a eso. ¿Sí? También tenemos que el envejecimiento es el conjunto de transformaciones y cambios que aparecen a lo largo de la vida. Todas estas nos están hablando de la bioquímica, de todos esos elementos que están ahí. ¿No? Llama la atención que algunas teorías desde lo psicológico se han centrado en aspectos cognitivos, de personalidad, se han centrado en aspectos de estrategias de respuestas, de vinculación, de manejo de las relaciones y de gestiones en eso. Algunos otros han planteado que no, que es que la edad adulta y la tercera edad simplemente es un continuo en donde hay mayor énfasis en ciertas capacidades que tienen los adultos mayores que no tenían los adultos jóvenes. Pero finalmente el envejecimiento es eso. ¿Sí? Todos esos cambios que ocurren, la disminución, la pérdida de adaptación, la pérdida de respuesta, la disminución biológica, la disminución funcional, la disminución social, ¿sí? Que están asociados y dependen ahí sí para hacer la respuesta individualizada de la situación económica, de la situación social, del estilo de vida, de las satisfacciones y logros personales, de los entornos sociales, además de todo lo acumulado por el individuo, ¿no? La enfermedad, el sufrimiento, el estilo de vida, los factores que han tenido y demás. ¿Sí? Todos esos factores de riesgo, cómo han afectado y todas sus conductas personales y demás. Entonces, en ese sentido, el envejecimiento tiene que ver con todo ese entorno.
Y cuando queremos hacer el reconocimiento del envejecimiento y de los elementos que que afectan mayormente y con mayor asiduidad, con mayor severidad al adulto mayor, pues encontramos que hay que buscar los signos. Pero esos signos no se buscan en la cara del sujeto, se buscan en su historia. De ahí que sea muy importante para la semiología, para el gerontólogo, poder establecer un contacto juicioso con toda la historia del paciente. ¿Y quién es el protagonista de la historia? Pues el paciente. ¿Y quién es el que vive y que narra y testimonia su propia historia? El paciente. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues de una manera clara, amistosa, comprensible. ¿Sí? Porque son ellos los que nos dan a nosotros la oportunidad de aprender con cada encuentro. ¿Sí? Nosotros nacemos envejeciendo. Desde antes de nacer estamos envejeciendo. Vivimos envejeciendo y nos morimos envejeciendo. ¿Sí? Lo que pasa es que la vejez es el momento, ese tipo, esa etapa en la cual el envejecimiento cobra todas las deudas que tenemos en el orden metabólico, físico, de funcionamiento, de memoria, de todo lo demás. Los cambios del envejecimiento ocurren como en tres direcciones. Uno es la reducción de las habilidades y capacidades, otra es en los cambios de la morfología, en eso, y otra cosa es en el desarrollo y el crecimiento del individuo. Estamos asumiendo que los adultos mayores han tenido una gran experiencia, han tenido una gran capacidad, han tenido una gran vivencia y que han logrado desarrollarse y crecer como individuos para aprovechar esas experiencias, esos saberes, esos diferentes aprendizajes, de tal manera que sus relacionamientos han modificado y se hacen más ricos, se hacen más. Pero a partir de esto tenemos que decir que esta es una visión un poco idealizada y romántica del adulto mayor, especialmente para nuestro medio, en donde el adulto mayor llega en unas condiciones de deterioro cognitivo, de deterioro social, de deterioro físico, en donde este concepto de mejoramiento de aprendizaje y de inversión no se da tanto. ¿Sí? En algunas comunidades sí se da y donde el consejo de ancianos es el que tiene la palabra para definir la ruta de la vida de esas sociedades, de esas comunidades, que son comunidades pequeñas, organizadas, muy excluidas de todo el aparataje capitalista y muy excluidas de toda la normativa gubernamental. Entonces ahí hay validez en eso. En algunas partes en Europa, en algunas partes en Estados Unidos, en algunas partes en las comunidades indígenas de América Latina. Pero en nuestras ciudades y en nuestras condiciones hacen que los adultos lleguen en un absoluto desprecio por el resto de la sociedad. De ahí la necesidad de fortalecer los saberes y los conocimientos de la gerontología. Lo otro tiene que ver con la disminución. Profe, Señora. En cuanto a lo que usted dice que siempre se lleva lo de los ancianos para decidir el rumbo de vida, es por lo que ellos han vivido mucho más que nosotros. Ellos ya hicieron su vida, ellos ya vivieron, ya tienen la suficiente experiencia para poder decir, para poder guiarnos, decirlo así, de alguna u otra manera desde su perspectiva, por de ejemplo, algún que otro consejo, como los abuelos muchas veces nos dan algunos consejos que desde su propia vivencia. Claro, Julieta, claro que sí. Nosotros debemos ser capaces de aprovechar esos saberes, esos aprendizajes, esa experiencia, esa prudencia que adquieren los adultos mayores. Debemos ser capaces de tener la disposición y la escucha necesarias para comprender sus mensajes, que muchas veces no son mensajes tan explícitos y tan determinados porque han logrado superar el tiene que hacer por el me parece que. ¿Sí? Eso es cierto durante el proceso de envejecimiento.
Hay unos conceptos relacionados con esto. Estamos hablando de los procesos del envejecimiento normal, ¿sí? La vejez. La vejez equivale a vivir muchos años, ¿cierto? Perdón. Y la vejez va para adelante, no tiene límites, ¿sí? Y parece que el límite de la vejez es el morir, ¿sí? Pero la ancianidad, que no es sinónimo de vejez, ¿sí?, lo han catalogado como la etapa final de la vida, con la disminución de las habilidades cognitivas, de las capacidades físicas, de las habilidades mentales, y porque se ha perdido el interés por algunos elementos vitales, algunos elementos motores de la vida, ¿no? Y porque no hay seguridades y certezas frente a la muerte, frente a la vida, y lo que hay es una esperanza y una expectativa, ¿sí?, de continuar en un estado de bienestar, por lo menos sin mayores afectaciones en torno al porvenir, ¿sí? El otro concepto es el concepto de tercera edad, ¿sí?, que pareciera similar al de la ancianidad, ¿sí?, pero la tercera edad entra con las afectaciones sociológicas, con las afectaciones biológicas, ¿sí? Y finalmente hablamos de longevidad, cuando se mide el mayor tiempo posible de la vida humana, ¿sí? El mayor tiempo posible de la vida humana, que es un concepto de especie, ¿sí? Y la longevidad efectivamente es así cuando el individuo goza de buena salud, cuando goza de una buena vida y cuando es capaz de mantener una serie de independencias frente a las necesidades básicas, frente a las necesidades vitales. No digo la independencia de proveer sus propios recursos, pero sí la independencia de movilizar su propia voluntad, ¿sí?, a fin de lograr su propio cuidado, a fin de lograr su propia manera de relacionarse y a fin de elegir entre unas y otras alternativas. Sí, ahí estamos hablando de la longevidad. Profe, Señora. me gustaría compartir algunas consideraciones. Dale. Profe, bueno, pues yo pensaba ahorita, bueno, digamos que reflexionaba respecto a los conceptos que hemos estado hablando de normalidad, anormalidad. Incluso, pues es que cada cultura, como nos estaba diciendo con antelación, pues le otorga un significado, pues al tema de normal. Un ejemplo, para muchas personas, en cierto contexto, lo normal sería decir anciano, viejo, bueno, diferentes nombres, pero en otro contexto, digamos en el académico, en la academia se escucha el contexto de adulto mayor, cuando que digamos que en esa escala de lo normal sería como lo adecuado, pero si vamos a otro contexto de las personas mayores y nos, digamos, mencionamos el concepto de adulto mayor, muchas veces para ellos ese concepto de normal que es para nosotros que estamos preparándonos suena un poco extraño o anormal para ellos. Además, diría yo que entonces ahí está como esa, bueno, hablamos también de la dualidad de salud y enfermedad que aparece incluso en todas las culturas, pero es como preguntarse realmente el concepto que estamos construyendo a partir de elementos que están en el contexto, realmente si es válido o no es ¿Elementos válido. que están en el qué? Señor, ¿De elementos que están en el qué? que están en el contexto, es decir, en la academia decimos adulto mayor. A partir de los elementos que gravitan, se ha construido ese término, pero igual en otro contexto ese término no se ajusta a esa normal. Sí. Bueno, también he leído que en el ciclo vital
ya no se considera la vejez como algo universal o algo lineal, sino se considera como, digamos, como el término de vejeces, porque era incluso lo que se estaba mencionando anteriormente, que cada uno envejecemos a un ritmo diferente, en el cual gravitan digamos, condicionan las diferentes dimensiones, como es la física, la emocional, la psicológica, la social. Entonces, bueno, el punto a lo que iba era que es complejo definir un solo concepto que puede ser refutado en otros conceptos. Entonces, ¿cómo saber si lo que yo considero que es lo que se debería definir como normal realmente lo es? ¿Realmente es porque lo acepto o no lo acepto? No sé si me comprende. Me comprendo. Entonces tenemos que partir de dos elementos. Uno es que la normalidad tiene un contexto de aceptación social. Por fuera de esa aceptación social, se es anormal. Y vuelvo y repito, anormal no como enfermo, no como perturbado, sino como lejano, alejado de la mayoría o de lo deseable por esa sociedad. ¿Sí? En una sociedad que maltrata al adulto mayor, que maltrata al viejo, que maltrata al anciano, ¿cuál de los conceptos es? Anciano, adulto mayor, viejo, ¿cuál es lo que tenemos que asumir? ¿Sí? En esa sociedad donde el adulto mayor reclama para sí la percepción y el respeto frente a estas cosas, entonces hay unas aproximaciones a la normalidad frente al diálogo, frente a la construcción de conceptos, frente a la percepción y frente al compromiso con ello. Cuando uno le dice al abuelo, abuelo, lo que pasa es que usted necesita un bastón que lo agarra a bastonazos. ¿Sí? Cuando uno le dice al abuelo, estoy resumiendo, ¿sí? Es importante evitar las caídas y mire que las caídas le han ocurrido a fulano de sutano porque se han resbalado y no han tenido en qué apoyarse, ya ahí hay otro concepto. Pero el otro concepto es, me están metiendo miedo para la caída, ¿no? Entonces miren cómo se van engranando unos con otros. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el concepto de normalidad tiene un referente social. Ese referente social, ¿sí?, tiene unas manifestaciones y no es lo mismo hablar de vejez y viejo en el contexto académico que hablar de vejez y viejo en el contexto social, en el escenario de los adultos mayores, en el escenario de los pacientes viejos, en el escenario de los pacientes añosos. ¿Sí? Entonces, en portugués hay una palabra, idosos, que tienen mucha edad, añosos, ¿sí? Y con eso, digamos que pareciera más neutro, pero ese más neutro también tiene unas implicaciones que son complejas. El concepto tiene que facilitar la toma de acciones para la comunicación, para la educación y para la generación de decisiones e intervenciones que posibiliten y mejoren el bienestar y que propongan acciones de bienestar de calidad de vida. ¿Sí? Ese es el elemento importante, porque hay ciertos niveles de discusión en donde no nos podemos poner de acuerdo con las mismas personas. A mí me pusieron una queja de que ese doctor maltrata. Venga, doctor, yo quiero poner una queja porque el doctor fulano maltrató a mi hermana. Cuénteme qué pasó. Pues que llegó mi hermana a la consulta y entró el doctor fulano y le dijo, ¿qué viejita, cómo le va? ¿Sí? Y doctor, ¿cómo se le ocurre al doctor decirle así a mi hermana? Mi hermana tiene 82 años, pero ella se siente íntegra. Temblequita y camina con bastón y hay que ayudarla, pero ella se siente íntegra. Y viene el otro doctor y le dice, viejita, ¿cómo le va? Y pues claro, ese día ella estuvo llorando porque se le dijo que se veía muy viejita. ¿Sí? Miren cómo son esos conceptos
Entonces hay ciertos elementos que no admiten acuerdos porque estamos en escenarios diferentes, en escenarios perceptuales y de conciencias diferentes, ¿sí? Entonces, esa construcción hay que tenerla en cuenta para saber cómo construimos la percepción de vejez en el adulto mayor, en los núcleos en los que la práctica nos lleva, y cómo esos podemos traducirlos para ponerlos en discusiones académicas en los escenarios académicos, ¿sí? Que son dos elementos allí. Lo normal en estos son unos niveles de discusión y de abstracción, y lo normal en estos son unos niveles de discusión y de abstracción, ¿sí? Ustedes han notado, no sé si han notado, que aquí en la parte de abajo hay unas letras chiquitas que dice Alvarado G, Alejandra M, Ángela, análisis del concepto. Esa es la referencia bibliográfica, ¿sí? Que los ancianos no se la van a pedir en la discusión frente a cómo me siento yo y si yo soy un viejo activo o no. Y hay otros que le dicen a uno, usted me tiene que cuidar que es que yo soy un viejito. Yo soy un viejo y usted me tiene que respetar. Vea, respete las canas, ¿sí? Entonces, en esos términos hay que entender de que los conceptos que se construyen como categorías de conocimiento en el escenario académico no son los mismos conceptos que se pueden trasplantar a los escenarios sociales en donde tenemos que construir los conceptos de utilidad social y de acción con las mismas personas con que vamos a interactuar. No sé si te aclara eso, Julieta. Sí, profe, bastante. Me quedó claro porque eh, me da a entender de que los conceptos de normalidad y anormalidad se construyen a partir de un referente social, que este varía en distintos contextos. Y el concepto y los conceptos no se pueden, digamos que, trasladar de un medio a otro, porque se construye a partir de un referente. Se construye a partir de un referente y los conceptos y el conocimiento no es totalizante, es relativizante y se enriquece a partir de la experiencia y la contribución de los diferentes modelos desde los diferentes puntos de vista. Perfecto, profe, gracias. Bueno, jóvenes, les pido el favor de que acaben de revisar la presentación, de que miren el video, y nos encontramos la otra clase a las 12:30 dijimos, ¿no? Quedo pendiente de las fechas y las publicaré de aquí al miércoles si ustedes me las hacen llegar.